Buenas tardes, compartimos el Evangelio de este día viernes, seguimos leyendo a San Mateo, comenzamos el capítulo 12. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Jesús viene anunciando la misericordia de Dios, que ofrece salvación, y se encuentra con los fariseos, que precisamente no tienen misericordia, apoyados en la excusa o en el argumento del cumplimiento de la ley, en este caso del descanso del sábado. Hay un autor que, hablando de este pasaje, se refiere a la tiranía del ritualismo sabático. Suena a aquello que escuchamos en estos días de la ley considerada como un peso, una carga molesta y a veces imposible de llevar. Jesús defiende a los discípulos. Hay que ver que en primer lugar lo que sucede es sencillamente que tienen hambre y es importante saciar el hambre por encima de cumplir algunas normas. En todo caso, la prohibición de arrancar espigas no está así expresada en la ley, está en las interpretaciones posteriores que se han hecho sobre qué significa descansar el sábado, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sí, la respuesta de Jesús se apoya en la palabra de Dios, se apoya en dos situaciones. David, que come los panes de la ofrenda cuando está escapando con sus compañeros porque lo persiguen para matarlo, y la realidad de los sacerdotes que no descansan, al contrario, el sábado trabajan mucho más recibiendo las ofrendas, haciendo los sacrificios que había que hacer en el templo, etc. Pero Jesús también dice otras dos cosas muy importantes, insoportables, yo diría, para los oídos de los fariseos. En primer lugar, se pone por encima del templo. Aquí hay alguien que es más que el templo. Y en segundo lugar, se llama a sí mismo Hijo del Hombre, es decir, es el Mesías. Y si es el Mesías, tiene autoridad también para cambiar la ley si no cumple con su propósito. De hecho, en el mismo Evangelio de Mateo, no hace mucho, veíamos que Jesús se presenta como un nuevo legislador en aquel discurso que da en el monte, al modo de un nuevo Moisés. Y en este caso la realidad es que Jesús entiende que el propósito de la ley es la grandeza del hombre, es el bien del hombre. El descanso mandado es para el bien del hombre, no para agradar a Dios sin más. Cuando Marcos nos cuenta esta situación, recoge otra expresión de Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto se podría aplicar a todas las leyes, a todos los mandamientos, son para el bien. Entonces, en este sentido, me parece que la invitación que surge de este pasaje, de esta situación, es a evitar poner la confianza en los ritos, que por sí mismos no pueden garantizar la salvación, y evitar poner la posibilidad de alcanzar la salvación en una respuesta moral, en el moralismo de los fariseos, donde, queriendo o sin querer, se ponen ellos en el centro. Son ellos los que obtienen la salvación por su fidelidad a la ley. En las dos situaciones se desplaza a Dios del centro. Él es el centro, no el hombre que hace ritos, por buenos que estos sean, ni el hombre que por su propio esfuerzo puede cumplir las leyes, todas las leyes, y ganarse de algún modo la salvación. Es Dios
el que regala la salvación. Y sin despreciar la realidad de los ritos, Jesús hace esta comparación, citando a un profeta también, citando otra vez a la Biblia, de algún modo haciendo, entre comillas, digo, alarde de su conocimiento de la palabra de Dios y su capacidad de presentarla incluso a los fariseos que se creían más conocedores de las cosas de Dios y de su ley. Jesús responde a partir de su experiencia del amor del Padre, que es lo que está anunciando. Los fariseos interpretan todo desde la concepción de un Dios que es juez, que amenaza y que puede condenar. En esta cita del profeta de Oseas hay una realidad que me parece lindo tener en cuenta. La misericordia tiene que ver con el corazón, así etimológicamente, el corazón dispuesto a acercarse a la miseria, tiene que ver con la caridad, tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad del otro y la reacción de acercarse uno a esa necesidad, la misericordia. El sacrificio, en cambio, tiene que ver con algo que se aparta, que se hace sacro, también etimológicamente viene por allí, separar algo de la naturaleza para ofrecerle a Dios. Entonces, es más fácil percibir la importancia, ¿no?, de la misericordia por encima del sacrificio. Más importante, aunque no deje de ser importante el sacrificio, los ritos, las actividades cultuales de todos los tiempos, en tiempos de Jesús, en nuestro tiempo, no dejan de ser importantes, sin embargo está por encima de eso no el separar cosas para ofrecerle a Dios, o separarse uno para ofrecerse a Dios, sino el efecto que eso debería provocar, que es tener el corazón dispuesto a acercarse a la miseria, tener misericordia. Pidamos esta gracia que siempre viene bien tener presente, que tengamos siempre presente, porque siempre nos viene bien esta realidad de que el culto más lindo, más importante que se le puede hacer a Dios es el ejercicio de la misericordia, por encima de toda otra cosa. Que podamos vivir más atentos al bien que podemos hacer que a los ritos que podemos cumplir o dejar de cumplir. Ahí es donde Jesús encuentra la plenitud de la ley, en el bien de quien intenta vivir según la voluntad de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.